Shalom, shalom, Rabotai, que la palabra del Eterno sea nutriendo nuestras almas y que sea fortaleciendo nuestra mente y nuestro corazón en el servicio a Él. Estamos en el Perec 5 y 1 de Gálatas. Estad pues firmes en la libertad para los cuales nos libertó Mashiach. No os sometáis a otra vez al yugo de la esclavitud. Mirad, yo mismo Pablo os digo, si os circuncidáis de nada aprovecha Mashiach. Y otra vez testifico a todo varón que se circuncida, que está obligado a observar toda la ley. Los que procuráis ser declarados justos para una obediencia legalista venida de una interpretación torcida de la ley divina, demasiado os desligáis y de la gracia os habéis movido. Pues nosotros, por el Espíritu de Mashiach, en virtud de la fe obediente, aguardamos la esperanza de la justicia, porque al estar unido al Espíritu del Mashiach, Yeshua, lo más importante no es ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe obediente que obra por el amor. Bueno, pues es una situación que toca Rab Shaul y es precisamente la cuestión de la circuncisión. Sabemos que en el judaísmo sin Yeshua se obliga a todo judío al octavo día se tiene que circuncidar, y ahí no le pide la opinión del padre, sino lo circuncidan. Pero en el caso, y que está establecido por la ley, por la Torá, pero en el caso de un no judío, el judaísmo sin Yeshua obliga literalmente a un varón que quiera estar en el judaísmo a hacer su circuncisión, o más bien hacerla de una manera obligada por este mismo tema. Y Rab Shaul asume y declara el hecho de que ciertamente el judaísmo sin Yeshua tuerce las escrituras, y una de las cosas importantes aquí es precisamente el hecho de que siendo que Yeshua ya ha venido, es decir, ha cambiado la circunstancia. Antes no había Mesías, hoy hay Mashiach. Entonces, siendo que Mashiach ya se ha manifestado, luego entonces las cosas cambiaron. Una cosa es vivir sin redención y sin perdón de pecados, y otra es vivir con redención y perdón de pecados a través del Mesías. Y venido, como ya lo declaró, en los tiempos que el Eterno estableció, trajo al Mesías nacido de mujer. Ahora las cosas habrán de cambiar, y esto hizo un parteaguas para el mismo judaísmo, que ahora tendrá que entender y asumir precisamente que una de las cosas extraordinarias que había prometido el Eterno a través de las mismas escrituras, el Tanaj, no es algo inventado por el judaísmo con Yeshua, los nezaritas, no, sino es algo que ya la Torá ilustraba, mostraba, y que era precisamente al Mesías de Israel, en la necesidad del Mesías de Israel para el perdón de los pecados, de muerte y para todos los pecados. Esta era la provisión del Eterno que habría de dar, y ciertamente por eso es el programa de redención extraordinaria que el Eterno empieza a echar en marcha a partir de Bereshit 3:15, donde da la promesa de que vendría uno nacido de mujer, el cual hollaría la cabeza de la serpiente. Y esto habla precisamente de esa promesa extraordinaria que habría de poner fin al Ra, que habría de poner fin al Yetzer Hará, y por tanto esto lógicamente trae un cambio extraordinario.
A partir de que el hombre peca, a partir de que el hombre camina en su arbitrio, esto trajo mucha devastación a la vida y al mundo mismo de la creación. Pero dado que todas estas cosas estaban dando, todas estas cosas estaban aconteciendo, el hombre a través de las generaciones, como vemos en la generación del Mabul, del diluvio, cómo fue que se corrompió la carne, toda carne, como dice la Escritura, se corrompió y cayó en una situación precipitada, donde el Eterno dijo hasta acá, y vino el diluvio, vino el Mabul, vino el juicio de Dios, precisamente porque se envileció toda carne. Y entonces esas condiciones no podrían prevalecer, porque el Eterno no permite que la vileza sea parte de su creación. Y entonces en esta situación, dado que ya había la promesa, se habría de dar y se habría de generar una situación muy importante a partir de la 10ª generación, donde Abraham vendría en los caminos y por la línea de Noah, dado que la nueva creación, la nueva humanidad pues se da a partir de Noah. Entonces estamos viendo una promesa renovada en la vida de Noah, y precisamente es un pacto que también establece el Eterno de no volver a destruir al mundo a través de las aguas, y por lo tanto promete que no lo haría. Sin embargo, el hombre no atiende al Eterno, no atiende a sus leyes y se corrompe. Entonces, ¿por qué se corrompe? Número uno, porque tiene libre albedrío y él decide. No todo hombre se corrompe, pero sí tiene la libertad de hacerlo. Número dos, ¿por qué se corrompe el hombre? El hombre se corrompe no solamente porque tiene el libre albedrío, sino porque a partir de que el primer hombre peca, el Yetzer Hará está tomando posesión de su vida, y él no puede dejar todas estas cosas nada más porque sí, decir, cuando hablo de estas cosas estoy hablando de la corrupción, del pecado, de la iniquidad, de la maldad. No la puedo dejar porque hay una constante en la vida, en la mente, del corazón del hombre, que lo induce, que lo guía, que lo dirige, que lo quiere manipular para que él pierda el camino. Entonces, lógicamente que en esta condición el hombre no puede de ninguna manera puede caminar de una manera que le agrade al Eterno. Hay las luchas, hay las pruebas, hay muchísimas cosas, hay hombres que se esfuerzan por ello y se mantienen, pero era necesario que viniera el Mashiach para librarnos de la muerte, para librarnos del pecado. Abraham tuvo muchas luchas, Isaac tuvo muchas luchas, Jacob tuvo muchas luchas, el mismo pueblo ha tenido muchas luchas, pero llegado el tiempo extraordinario que el Eterno dio, entonces proveyó para que esa promesa que se hizo en Bereshit 3:15 se hiciera una realidad. ¿Para qué? Para que fuéramos libertados del pecado, es decir, del Ra, es decir, del Yetzer Hará, y en esta libertad nosotros pudiéramos decidir hacer el bien o no hacerlo. Pero antes estábamos esclavizados, lo dice Rab Shaul, y por lo tanto nosotros debemos entender que esta es la condición en que se vivía, y que consecuentemente el que vive conforme a la ley está obligado a obedecer toda la ley. Y pues no hay ni siquiera un resultado para esto, porque como hemos hablado y hemos dicho, la ley no salva. Quien salva es Hashem a través del Mesías. ¿Por qué? Porque la ley nos guía a entender y comprender que somos pecadores, porque no podemos cumplirla. Pero el Eterno, sabiendas de esto, le provee al Mesías de Israel para que nos libre del pecado y podamos estar en las condiciones para heredar la vida eterna. Entonces, esto es lo que dice Rab Shaul:
venido Mashiach, y teniendo la fe obediente, es decir, que le cree a Dios y que obedece a Hashem, creemos en el Mesías y consecuentemente esto nos da la apertura para el perdón de los pecados y una nueva vida viene a nuestra vida. En otras palabras, se hace una conexión, dejando y haciendo a un lado la muerte, ahora siendo y viviendo como muertos, ahora somos levantados para vida y para vida en abundancia. Y entonces eso es algo muy importante y eso es provisto por el Espíritu de Mashiach. Porque dice, al estar unido al Espíritu de Mashiach, Yeshua, lo más importante no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe obediente que obra por el amor. Entonces, esto es algo muy importante. Cuando nosotros tenemos a Mashiach, lo más importante no es la circuncisión o la incircuncisión. Eso es ya una cuestión relativa. Es una señal de pacto, sí, el Brit Milá, pero no es para los que hemos creído, no es una situación para librarnos del pecado, no, sino solamente es esta situación importante de la fe obediente nos conecta con el Eterno, quien es bendito, al creerle que Él ha enviado al Mesías de Israel. Y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que mantener nuestra vista, nuestro corazón, nuestro entendimiento y mantener ese amor, mantener esa fe muy firme y no fluctuar en ello, porque hay muchas cosas y muchos que tratan de desviarnos de esa fe. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque mucho de esto tiene que ver con cuál Mashiach, con cuál Mesías o a cuál Mesías tú has creído. Y esto es muy importante, muy importante, porque el Mesías es judío, no es chino, no es japonés, no es romano, no es. El Mesías es judío y por lo tanto este Mesías judío tiene una perspectiva de las escrituras del Tanaj, es decir, no fue inventado por ningún hombre ni por ninguna religión, sino es, por decirlo así, utilizando la palabra, es formateado por las mismas escrituras hebreas y consecuentemente es mostrado y es traído a este mundo por la obra de amor y de bondad y misericordia del Eterno, para que todos podamos aspirar a activar nuestras vidas, no solamente la fe, pero también y especialmente obtener la vida y consecuentemente el perdón de pecados y traer una restauración completa a nosotros. Entonces eso es muy importante y por lo tanto el Mashiach, como dice el Rab Shaul, es no negociable para nadie. El Mashiach es parte y debe de ser parte de nuestra vida y no la podemos cambiar, no lo podemos canjear, no lo podemos dejar y hacer a un lado, sino debemos mantenernos firmes en esta fe, en esta emuná que el Eterno nos ha dado. Y esto es algo que nosotros debemos permanecer y por eso la importancia, a partir de que el Eterno envía a Mashiach, no ha sido para todo el pueblo judío, porque no todo el pueblo ha creído a nuestro anuncio, como dice Isaías. ¿Y quién ha creído a nuestro anuncio? Y cuando habla del contexto precisamente de las cosas que el Eterno ha anunciado que habrían de pasar, y dentro de esas mismas cosas está el anuncio de que el Eterno enviaría al Mesías de Israel. Entonces, pues esto es muy importante porque beneficia no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Pero esta es la realidad. Esta es la realidad. Que el Eterno, quien es bendito, nos ayude a mantenernos firmes en la fe,
el Mashiach Yeshua. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.